Bendiciones nuevamente con ustedes para traerles este palpitante tema en la recta final del estudio sistemático Escatología Bíblica. Hoy estamos con la lección número 22 con el tema El creyente ante el futuro. Para refrescar en nuestro tema anterior estudiamos el estado futuro de los justos, ¿se recuerdan? Y aprendimos que la seguridad de esta promesa es que Cristo lo confirmó. Prácticamente lo profetizó en Juan 14, versos 1 al 3, y ahí está pues ampliamente explicado también en todo el Nuevo Testamento. Asimismo, vimos una descripción general de cómo la Biblia describe la Nueva Jerusalén. Como también estudiamos e hicimos una descripción específica de cómo será el cielo y qué actividad se va a realizar en el cielo. Y finalmente vimos la contundente y maravillosa victoria de Jesús, es decir, el triunfo de Cristo, quien consumó el propósito del Padre en su primera venida, pero que lo completará en la segunda venida, pues Cristo es el alfa y la omega, el principio y el fin. Qué maravilloso es tener centrada nuestra vida en Cristo. Hoy entraremos a este tema final de esta serie de escatología bíblica. Nuestro tema de hoy, como les dije, el creyente ante el futuro. Una frase de moda en algunos medios publicitarios es que el futuro ya llegó. Es una frase publicitaria. Hace poco tiempo se celebró de manera estrepitosa, ¿se recuerdan ustedes la llegada del año 2000? Mucha gente experimentó una mezcla de emociones que iban desde el temor frente a lo desconocido a la alegría expectante por todo lo que promete y será el llamado nuevo milenio. Era como una efervescencia en las personas. Y en las lecciones anteriores, si se recuerdan, tratamos de manera clara los eventos finales que establece la Escritura, que están por ocurrir, y vimos ahí cuáles son las condiciones profetizadas para el tiempo de la segunda venida. Vimos el tema del rapto, la aparición del anticristo, los destinos finales, entre varios temas que vimos, que son un total de 22 temas en toda esta serie de escatología bíblica. Y en esta última lección estaremos abordando el estado de las cosas que tiene que enfrentar el creyente y las formas de hacerlo. Entonces, el propósito es más bien estar preparados para reconocer el mover de los tiempos y no ser sorprendidos. Y así pues que cada cristiano pueda responder al consejo bíblico de que cuando el Señor venga lo encuentre ocupado, trabajando en el establecimiento de su reino. ¿Qué tal si comenzamos viendo algunas condiciones del tiempo? Condiciones del tiempo. En los tiempos que se avecinan, el creyente se enfrentará a condiciones que ya están presentes de alguna manera, pero que irán en aumento. Por ejemplo, una moralidad y éticas fluctuantes, que ya no se basarán en valores bíblicos y tradicionales, sino en filosofías humanistas, y es fundamentalmente lo que estamos viendo. Otra cosa es el aumento de problemas emocionales y psicológicos, tales como la depresión, la ansiedad, el pánico, etc. Otra situación es un incremento en la pornografía. Fíjense bien en esto, que será cada vez más accesible a los niños y jóvenes por cuanto tienen contacto con sus dispositivos. Otro es un interés cada vez más acentuado en las novedades de tipo espiritual, especialmente por los fenómenos paranormales y ocultistas. Otra situación es un desinterés de la gente hacia el mensaje del Evangelio por causa del incremento del materialismo. Eso es una cosa real. También se está dando un aumento en el surgimiento de religiones y creencias de origen demoníaco, y muchas de estas religiones amparadas tras un falso cristianismo. Tienen una fachada de cristianismo, pero en realidad la doctrina es contraria. Otro es concretización de movimientos políticos, sociales y económicos que tienden a la globalización.
y al establecimiento de una plataforma propicia para el anticristo y el nuevo orden mundial que fundamentalmente está profetizado en la Biblia. Pérdida de sensibilidad espiritual de muchos cristianos. ¿Por qué? Por la atracción que ejerce sobre ellos el mundo, la atracción hacia lo material. Se va a producir un aumento tanto en el ámbito político, legislativo y social de actitudes, de posturas en contra del cristianismo bíblico, en contra de los principios fundamentales de la palabra de Dios. Fortalecimiento del movimiento de la nueva era, surgimiento de enfermedades de difícil control que contrarrestarán los avances de la ciencia médica. Influencia cada vez más preponderante de los medios de comunicación y de la informática, de la internet, en la conducta, en el pensamiento humano. Influencia esta que tenderá a la consecución de la unificación de ideologías. Somos como una especie de aldea global. Crecimiento del movimiento que pretende lograr un nuevo orden mundial. Estos se irán empoderando poco a poco, tanto en lo político como en lo espiritual y lo económico. Asimismo, deterioro cada vez más patente de las relaciones familiares y un aumento en la violencia intrafamiliar. Nuestros periódicos están llenos de eso. Habrá también una apariencia de bienestar y progreso en algunas sociedades, que fíjese usted que contrasta con la miseria y la pobreza de muchos pueblos. Un gran interés exagerado en el ocultismo, que contará con la aprobación de la sociedad en general. Usted mira las series que vemos en diferentes plataformas y está lleno de eso. Es una cosa que como que la gente tiene esa curiosidad de esas cosas, la tenemos. Veamos entonces cuál sería la actitud del creyente frente al futuro, que ciertamente cada día es más presente. Entonces los creyentes tenemos la responsabilidad, tanto individual como colectivamente, como parte de la Iglesia del Señor, a asumir un compromiso, asumir un reto, porque ante la perspectiva de un mundo que apoyado en el materialismo y la falsa espiritualidad, la multiplicación de la apostasía religiosa, por otro lado, es un mundo que usted sabe, evidentemente, se dirige al caos. Entonces la pregunta es, ¿cuál debe ser la actitud del Hijo de Dios ante un mundo que está loco? Bueno, es necesario conducirse en todos sus asuntos conforme a una ética fundamentada en la palabra de Dios, tal como lo dice Efesios, capítulo 5, verso 8, y de los versos 15 al 16, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Cuál debe ser la actitud del creyente frente al tiempo actual? No debe perder la sensibilidad ante la necesidad espiritual y emocional de quienes le rodean. Allá lo dice Juan 8, versos 9 al 11, pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Y qué linda la respuesta de ella: ninguno, no hay nadie, Señor. Entonces Jesús le dijo a esta mujer: ni yo te condeno, vete y no peques más. Mire la sensibilidad del Señor en atender la situación de pecado de esta mujer. Otra actitud es que nuestra vida de servicio a Dios debe ser cristocéntrica y no humanista. Primera de Corintios 3, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Otra actitud que tenemos que implementar es que debemos mantenernos con una perspectiva sana y correcta con relación al materialismo imperante, que es campante en todos los sentidos. Jesús dijo: poner la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Otra actitud que tenemos que sacar es: no debemos fundar nuestras esperanzas de vida en el sistema político, sino en Dios. Romanos 12, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis
cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Otra actitud que debe relucir: nuestra vida debe estar sometida al señorío de Cristo. Filipenses 2, por lo cual dice la palabra, Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Para qué le dio ese nombre, Señor? Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra. Nosotros estamos en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Otra actitud que debe resurgir es el uso de dones y talentos. Este debe estar subordinado, supeditado a la dirección del Espíritu Santo. Primera de Corintios 14 nos dice el apóstol Pablo ¿qué hay pues, hermanos? Pregunta. Cuando reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Aquí viene la parte: hágase todo para edificación. Bendito sea el Señor. Otra actitud es que debemos participar activamente en el trabajo de nuestra iglesia local. Efesios 4 dice Pablo, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Es importante entonces la siguiente actitud: que dediquemos nuestra atención y nuestro tiempo a la formación del carácter nuestro conforme al Señor lo quiere. En Romanos 12 nos dice el apóstol Pablo, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Mire qué palabra esta. ¿Hacia dónde nos dirige? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. ¿Y cómo es la voluntad de Dios? Agradable y perfecta. Entonces, son actitudes que tenemos que asumir. Otra actitud es no desligarnos de lo que acontece en el ambiente que nos rodea. Por ejemplo, aquí en nuestra nación y en todas las naciones y en el mundo. Hay que estar informados, porque eso nos mantiene ubicados en la realidad de los tiempos. El apóstol Pablo le escribe a los colosenses en el capítulo 2, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Por otro lado, otra actitud: debemos evitar el interés por todo lo espiritualmente novedoso, que no está sustentado en la palabra de Dios. Efesios 4. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera, de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Entonces, otra actitud es también que es necesario no descuidar, sino más bien mejorar nuestra vida de oración. Marcos 13:33, Jesús lo advierte: mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. ¿Qué más? No nos olvidemos que el diablo va a tratar por todos los medios de hacer caer a los creyentes. Por eso es necesario estar atentos a sus acechanzas y hacer uso de la armadura espiritual. Segunda de Corintios 2. Para que Satanás, dice el apóstol Pablo, no gane ventaja alguna sobre vosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Otra es que necesitamos crecer en el conocimiento de la palabra. ¿Para qué?
para no ser engañados por doctrinas de error y por falsos maestros. Primera de Timoteo 4 dice: ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Mire, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Entonces también no debemos dudar en perseverar ante las pruebas, ante las circunstancias, ante las dificultades y aún la oposición que pudiera presentarse. En Mateo capítulo 10, Cristo dijo: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Entonces es menester afirmar el compromiso con aquellos que no conocen a Jesús. Ahora más que nunca, los cristianos debemos cumplir la gran comisión. En Mateo 24 lo dice la palabra: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Asimismo, Pablo lo corrobora a los romanos en el capítulo 14, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. En todo esto tiene que ver con que seamos portadores de una vida de fe, una vida de fe. La perspectiva del futuro puede parecer inquietante para el cristiano, pero el cumplimiento de las profecías nos acercan cada vez más al día glorioso, cuando estaremos con nuestro Señor maravilloso. Una vida de fe no significa una vida a ciegas, ni una vida escondida en temor frente a lo desconocido. Una vida de fe es enfrentar el mañana con convicción de victoria, con la seguridad de que el Señor, quien amó al mundo hasta el punto de morir por él, es el mismo Señor que ama a su iglesia, que la sustenta, que la guarda hasta el fin. Jesucristo prometió estar con nosotros, con los suyos, hasta el fin del mundo, de tal manera, de tal modo, que no importa lo que nos toque que vivir o confrontar, sea enfermedad, sea tribulación, sea angustia, sea dolor, el Señor es fiel y el Señor está con cada creyente, con cada cristiano en todo tiempo, como escribió el apóstol Pablo en Romanos 8, 38, 39, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mire qué cierre más espectacular. Esa es la seguridad que nos provee el Señor a sus hijos, y que Él bien lo dijo allá en Juan 3, de los versos 1 al 3. Dijo Él, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a prepararle el lugar para que donde yo estoy, ustedes también estén. Entonces, eso se va a cumplir en su momento, porque es una promesa de esa seguridad que el Señor le brinda a aquellos que le aman, a aquellos que están comprometidos con Él, a aquellos que han recibido el regalo de la salvación por gracia. Así que, queridos, con esto cierro este tema, que es sumamente breve, y con esto cerramos el ciclo de todo este estudio de escatología bíblica, que ha sido un estudio fundamentalmente sistemático. Hemos atravesado prácticamente 22 lecciones sobre este tema de escatología, así que llegamos al final de esto. Quizás vamos a tener un poco de nostalgia sobre el tema luego, pero vienen otros temas, porque la Biblia, en la palabra de Dios encontramos temas en diferentes aspectos que tienen que ver con el desarrollo del ser espiritual de la persona misma en su integridad. Así que vamos a tener una avalancha de temas por comentar, pero obviamente consideramos que esta
que este estudio sistemático de escatología era pertinente para el momento que estamos viviendo y por eso decidimos estudiarlo como iglesia local. Así que con esto doy fin a este tema, ¿verdad? Nos vemos el próximo jueves, Dios mediante. Espero como siempre que todos se encuentren bien donde se encuentren y que el Señor Jesucristo les bendiga abundantemente. Nos vemos a la próxima, si el Señor así lo quiere. Dios les bendiga. Hasta pronto. Amado pueblo de Dios, hoy te bendigo y declaro sobre ti la palabra que dice: alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda clase de bendiciones espirituales en los cielos, porque pertenecemos a Cristo. Desde antes que formara el mundo, Dios nos escogió para que fuéramos suyos a través de Cristo, y resolvió hacernos santos y sin falta ante su presencia, y nos destinó de antemano por su amor para adoptarnos como hijos suyos por medio de Jesucristo, debido a su buena voluntad. Hoy afirmamos nuestra herencia y derechos como hijos de Dios y apropiamos sanidad para el que necesita sanidad, provisión para el que necesita provisión, protección para el que necesita protección, liberación para el que necesita liberación, dirección para el que necesita dirección. Todas estas bendiciones las recibimos, las creemos, las declaramos y las apropiamos por el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.